Queridos hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Para el día de hoy les voy a invitar a que reflexionemos en torno del texto de la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. San Pedro nos recuerda que la comunidad está guiada por personas que el Señor ha llamado al servicio, y esa comunidad debe ser orientada con amor, con respeto, con ánimo pronto, no solo por ganar un salario o por volverse famoso y reconocido, sino con voluntariedad, humildad y compasión por las personas. Esas personas las podemos llamar pastores, pastoras, líderes de ministerios, ancianos y ancianas, personas que han recibido algún tipo de preparación, han recibido los dones de Dios y han sido llamados a ministrar, o sea, a servir a la comunidad. Y el llamado aquí es no solamente para quienes han tenido la oportunidad de tener estudios avanzados para servir en la iglesia, sino que el llamado es para toda la iglesia, que finalmente debe ser liderada por sus propios ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Son personas que por su experiencia, conocimiento de la doctrina, compromiso en su congregación y los ministerios, están siempre dispuestas a contribuir en el crecimiento de la obra del Señor. ¿Y quién es la iglesia? Pues es la reunión de quienes han sido bautizados y creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, la iglesia también está en nuestras casas. Ustedes, ancianos y ancianes, es decir, los mayores de cada familia, están llamados a pastorear a su propia familia, su casa. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, dice el versículo 2. Es decir, ese pequeño rebaño que le pertenece a Dios. Ustedes tienen mayor experiencia en la vida y conocen la palabra de Dios. Deben servir a su propia casa. Es decir, compartir con ellos la palabra del Señor, orar, interceder, compartir la comunión, pero hacerlo de tal manera que no lo sientan como una obligación o por fuerza, sino con ánimo pronto, por misericordia y con alegría a esa iglesia que hay en nuestra propia casa. En estos tiempos en que las iglesias, es decir, nuestras familias, se están reuniendo para el culto en las casas, hemos venido retomando la práctica de celebrar esos dones de gracia que Jesús nos ha enseñado. No solo la lectura y reflexión de su palabra, sino que también hemos sido invitados a celebrar la Cena del Señor. Esta era una práctica común en las casas de los primeros cristianos, como nos recuerda Hechos 2:46. Partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Para algunos resulta algo novedoso y hasta dudan de si hacerlo o no, pero es de la doctrina de la Iglesia que las familias puedan celebrar la Cena del Señor en su casa, porque quien finalmente realiza el sacramento es Dios mismo. Es Él quien nos recuerda que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está Él. Por eso, en la oración eucarística recordamos la presencia del Espíritu Santo, quien nos fortalece en la fe, para que sepamos y creamos que en el pan y el vino recibimos el cuerpo y la sangre del Señor para el perdón de nuestros pecados.
Además, consideramos que todo cristiano es sacerdote del Señor, y en nuestro caso, todo luterano que ha sido confirmado, pues debe tener el conocimiento necesario y básico de la enseñanza sobre los dones de gracia. Y por eso es una persona apta para servir a ese pequeño rebaño que Dios le ha encargado en su propia familia. Que el Señor nos bendiga para que seamos responsables, no solamente de proveer el alimento, la ropa, la educación, la casa, sino también que como ancianos de cada hogar, proveamos el alimento espiritual, que es el que fortalece la vida de toda la familia. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, porque tú nos invitas a ser servidores y servidoras tuyas en nuestras propias familias y casas. Y te pedimos para que ese ministerio que nos corresponde a todos los cristianos y cristianas, pero sobre todo a los mayores de cada familia, permanezca activo en el amor y lo podamos hacer con alegría. Por Jesucristo, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.